es hablar horas y horas. Tomate Yo tuyo que tiene he más. tratado de hacer un esfuerzo, inclusive darles unos ejemplos de casos, y eso ven marcado dentro de activar los autos. Colegas, está normado, seguramente se va a seguir profundizando la norma de que la función de un auxiliar no es una función de ayudante, no es una función de, como quien dice, complejo, no lo es. Un auxiliar es la persona que prácticamente asiste. Esta política, lo de la ley del profesorado. Pero en realidad los auxiliares deben estar dentro de la ley del profesorado, por muchas razones. Pero también yo quiero felicitar a los que están ahorita acá en este espacio interactivo. También sucede que los mismos auxiliares no se han valorado ni han hecho valer su función. Esa es mi apreciación personal. En el caso de los docentes tenemos un marco legal. Ahí no hay problema. Buenas tardes. La ley 29944. Entonces tiene su reglamento. Si no cumplimos, nos atendemos ahora a procesos y a separación. Pero lo que estos tiempos exige esta moderna, tal vez otro día será tratar las pedagogías, ahora se llama una pedagogía socioconstructivista. Esta pedagogía lo que exige es la meritocracia y sobre todo el desempeño. Por eso que maestro que no esté actuando como están ustedes ahorita, auxiliar que no esté interactuando como están haciendo ahorita, va a quedar rezagado. En el peor de los casos hasta tiende a extinguirse, a desaparecer, porque el conocimiento está avanzando tan veloz, pero tan veloz, y es más, se ha globalizado. Hoy por hoy no se necesita salir de casa para tener conocimiento. El conocimiento está en la red, está masificado. Eso se llama las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación. Entonces, colegas, lo que implica hacer esfuerzos, pero aprender. No es tan interesante tener en un papel formal. Puede ser para que tengas un cargo, tengas que escalar, pero si tú quieres permanecer en altas funciones, se necesita desarrollo de capacidades. Yo en estas vacaciones estoy con muchos grupos de docentes en diferentes academias y hablamos de muchas cosas novedosas y que van con el quehacer de lo que hacemos todos los días. En algunos casos lo hacemos de manera empírica, no nos damos cuenta, pero lo hacemos. En otros casos lo hacen por rutina o bueno, pues te exigen. Pero en la mayoría de los casos necesita hacerlo de manera científica. Y cuando digo de manera científica, pues debe estar enfocada dentro de marcos conceptuales ligados con la psicología, con el desarrollo humano, inclusive con la política, pero no la política, sino una política de vida. Y eso quiero compartirles hoy día. Le voy a dar unos casitos. Reitero, va a llegar el momento que seguramente los auxiliares deben que exigir que manejen igual que un docente, en todo caso, en el aspecto de es en planificación igual. Imagínense que por un caso o ausencia no es aquel que tapa
hueco, cubre o por un momentito los hace como esa el rol del docente. Entonces es menester que conozcan todas estas con los estudiantes. Ustedes saben que los auxiliares, su rol está en el nivel inicial y en el nivel secundario. En el nivel primario no existen auxiliares, llaman profesores de aula. Entonces, si hay en secundaria no lo hay. Son interdisciplinarias. En inicial, por la cuestión de estrategia, como se dice, de ayudantía, estrategia de adecuación, estrategia de apego, porque esos niños están en una formación difícil, pero a la vez importantísima, porque lo que se haga en el nivel inicial repercute para todas las demás etapas de la escolaridad. Por eso mis felicitaciones a las auxiliares y a las profesoras de inicial, sobre todo porque ellos marcan, como quien dice, la directriz, el norte, cómo será ese muchacho en el futuro. Y si es un buen profesional, la base es lo fundamental inicial. Si es un mal profesional o por ahí es una carga social, ahí también está su mal proceder tal vez del profesor y el auxiliar de inicial. En primaria ya es una cuestión interna. En secundaria es un trabajo más objetivo, más formal, más fuerte como conocimiento, pero conducta ya tiene ese adolescente un marco conductual, es decir, ya está formado. Lo que sí hay que batallar con sus dolencias de adolescente. Bien, colegas, con ese preámbulo vamos a ingresar a nuestro PPT. Voy a compartirles la pantalla. Me siguen por acá, me avisan si no se visualiza. Vámonos por acá. Tal vez algunos maestros más adelante nos representa el conductismo o pedagogía tradicional, y esta infografía nos representa el socioconstructivismo. Profesor, no se escucha entrecortado. Verán que en las dos imágenes hay un Profesor, no se escucha nada, están cortados. Y no se escucha nada, profesor. Sí, profesor. Ahora se ve, ¿no? Ya, entonces le decía, esta pequeña diapositiva lo que busca es tomar conciencia a cada docente. ¿Qué así debemos hacer actualmente? Ahora nos reúne hoy día, ¿ya? Cuando tengan una inferencia, otra vez me lo hacen a corregir la red. Voy a apagar esto. Ya está. A ver. Miren, colegas, acá observarán ustedes, vamos a definir qué es una casuística pedagógica. ¿De acuerdo? Miren, una casuística pedagógica, nosotros lo llamamos casuística porque en realidad debe decir casos. Es el reflejo de una situación significativa, o sea, del quehacer diario que hace el maestro con los estudiantes, se van en ese trajinar en aras de aprender y desaprender entre este estudiante y docente y el contexto, van a haber muchas situaciones de índole contextual, o sea, de la realidad. Y eso hace una casuística. Pero esta casuística está referida a los campos.
a los campos del pedagogía. Ustedes pueden leer ahí pequeña infografía. Dice, la casuística es comprender una posibilidad pedagógica para implementar estrategias que permitan que los estudiantes aprendan mejor los aprendizajes contextuales. Colegas, es muy importante, y estimados auxiliares, es muy importante que comprendan que hoy por hoy trabajamos aprendizajes situados. ¿Qué es un aprendizaje situado? Es un aprendizaje que el estudiante lo aprende a partir de su realidad. Vygotsky decía, el aprendizaje no parte de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Y tenía mucha razón. Por eso que ahora cuando habrán visto los auxiliares a sus maestros que tienen a cargo como auxiliar, y los maestros que ya tienen alumnos, de que parte de los saberes previos. ¿Y esos saberes previos dónde se encuentran? En la interacción ser humano y la vida. Mal haría un maestro llegar a conflictar o a desequilibrar, porque el conflicto es el conflicto cognitivo, es problemáticas a ese muchachito cuando no tiene como base lo que ya sabe. Es decir, no le va a respetar ni su ritmo ni su estilo de aprendizaje. Ese es un error, porque ahí va a haber ¿qué cosa? Frustración. Él se va a sentir incapaz de encontrar respuesta a lo que lo plantea el maestro. Y al ver que no le encuentra respuesta o es capaz, lo que le va a causar en él un cierto desequilibrio, pero no reversible, sino irreversible. Es decir, traumático. Y entonces el conflicto cognitivo, si bien es cierto, desequilibra, pero no traumatiza, sino que motiva más bien, hace una motivación intrínseca. Cuando un muchacho siente, cuando se reta, cuando busca soluciones, cuando dice me siento capaz, cuando asume la responsabilidad de encontrar respuesta, entonces si te está motivado intrínsecamente. Pero cuando él abandona o se desadapta, como decía Piaget, y ya no busca la posibilidad de darle respuesta a la situación presentada por el maestro, entonces ahí no hay interacción pedagógica. Hay una frustración o trauma. Estas situaciones se dan del día a día. Todos los días se dan las situaciones. Y estas situaciones van, por ejemplo, si hay maestros que van a presentarse al examen, o cualquier auxiliar cuando tenga examen, primero la pregunta o caso, porque ahora ya no se llaman preguntas, se llaman casos, tiene que saber en qué campo está ubicado este caso. En otras palabras, buscar a qué campo se involucra. Un caso puede involucrar, ustedes me siguen el cursor, puede involucrar a los 4 campos, un caso puede involucrar a 2 campos, a 3 campos, a un campo, dependiendo quién te va a evaluar. Pero tú tienes que saber buscarle respuestas de acuerdo al campo en que se encuentra. Por ejemplo, los casos pueden estar referidos a conocimientos pedagógicos. ¿Qué debe saber un auxiliar? Ver las teorías del aprendizaje, los paradigmas, los enfoques, ¿cierto? La didáctica, los procesos, eso debe de saber. Hasta ahí, ¿me están escuchando, colegas? ¿Sí se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sí se le escucha. No se preocupen por anotar, preocúpense por tratar de escucharme y observar, porque esto yo lo voy a enviar a Soto y él seguramente le va a mandar a una plataforma o a sus correos. Más seguro es los correos, porque ahí lo van a encontrar todo nadie. ¿Qué más dice el casuística? Puede estar referida a los conocimientos curriculares. Miren, yo siempre digo, el trabajo de un auxiliar o un docente cuando está dedicado a educación tiene que dividirlo en 3 campos grandes. El campo macro, meso y micro. En el campo macro, el maestro tiene que estar
causa. ¿Y qué es la capacidad técnica? La cantidad de conocimientos que puedas tú almacenar debido a la globalización. Entonces, esto se refiere a estos conocimientos. Si tú no conoces qué paradigma estás, qué enfoque, como son 2 horas, yo voy a resumirlo en una forma general. Cuando ya se planteen específicas, por ejemplo, esta es una. Si es de inicial, si es de primaria, si es de secundaria. Conocer las competencias, pero no conocerlas como está escrito, sino como él lo entiende. Las capacidades, los estándares, los desempeños. Competencia, capacidad, estándar y desempeño se llama propósito curricular. Todo esto de acá, los 4 así, se llama propósito curricular. La casuística también está referida a otro campo, conocimiento disciplinar. Ya se refiere a tu área específica. Cada área tiene su competencia, que tiene su enfoque. Cada área tiene su enfoque. Ejemplo, el enfoque, los que son de comunicación, el enfoque comunicativo. Los que son de matemática, resolución de problemas. Los que son de ciencia y tecnología, y en el caso de inicial y primaria, tienen que saber todo esto. El enfoque científico, el método científico, hipotético. Entonces, esto se refiere ya a cada área curricular. Y sobre todo las características de tu área. Mis felicitaciones a los maestros de inicial y primaria porque ellos tienen que conocer las características de todas las áreas. Todo tiene su pro y su contra. La ventaja de inicial y primaria es que los conocimientos son mayormente basados en el pensamiento sensoromotriz y preoperacional concreto. Hasta operacional concreto. Hasta ahí llegan. En otras palabras, dice uno, es más fácil los aprendizajes, pero el trabajo está en cómo internalizar en los niños, porque ellos todavía están en formación. Y en secundaria ya está formado el adolescente, pero los conocimientos son más complejos. Y efectivamente uno llega al conocimiento complejo. Y finalmente, el campo contextual. Nunca se olviden, colegas, que cómo van a diferenciar un conocimiento de una casuística. Un conocimiento es teórico, eminentemente teórico. Una casuística es conocimiento aplicado a un entorno o a un campo territorial, o sea, un pedazo de tierra llamado contexto. Esa es una situación, una casuística. Responde a características, necesidades, a problemas, circunstancias, aspiraciones, exigencias. ¿De quién? Del estudiante, pero por una necesidad de desarrollo personal y social. Por eso es un contexto. Ahora les voy a hablar rápidamente de la demanda cognitiva. Miren, colegas, alguna vez, a ver, como un saber previo, alguna vez han escuchado, a ver, no les paso la demanda. Colegas, a ver, voy a dejar de compartir. Quiero escucharles, me gusta escuchar. Colegas, ¿alguna vez ustedes tuvieron la idea de demanda cognitiva? ¿Sabían qué era demanda? Con sinceridad, participen. Acá nadie le va a reprobar, le va a reprochar, nada. Hagan lo que hacen en sus aulas. Participen. Ahora, por hoy, lo que se busca es la participación. ¿Cuál es la diferencia entre la pedagogía tradicional? Donde el docente era el inflado, pues, ¿no? El que conducía todo. La diferencia de la actual es que hay una interacción permanente, ¿no es cierto? A ver, quiero algunas ideas. ¿Qué entienden ustedes por demanda cognitiva? Antes de llegar a la diapositiva. Quiero escucharles. Vamos, hay 57 maestros, participantes, uno que quisiera escucharla. ¿Tienen alguna noción de demanda cognitiva? ¿Alguna vez escucharon eso? ¿O ya lo saben? ¿Nadie quiere participar? Tenemos miedo. Buenas tardes. Lo que ustedes entiendan. Cuando
demanda cognitiva. Ya, cuando hay mayor, somos mayores en lo que es en educación, el número de participantes, se podría decir, demanda. Ya, muy buena. Yo voy a irme a mi pizarra y después entro al PPT, ¿ya? Para que más o menos tengan ustedes una idea. A ver, ¿cómo estamos acá? Me dicen que el que no se visualiza. Miren, colegas. Voy a hacer rápidamente esto de acá. A ver, vamos a de esta manera. Esto pareciera una escalerita. Resulta que acá un ser humano nace. Ya está el ser humano. Acá nace. No nos vamos a meter de cuando estuvo en el periodo del vientre de la madre. A partir de que él traspasa el vientre de la madre, o sea, nace, él va a tener necesidades, va a querer subsistir, va a querer sobrevivir. Entonces tendrá que buscar que ahí va, los auxiliares sobre todo. Ahí vamos a tener que entender, son acciones de sobrevivencia. Entonces los psicólogos dicen que acá funciona dos situaciones. El innatismo, la genética, inclusive otro, y los factores nutricionales. En este mundo de interactuar, el niño comienza a percibir. Esa percepción se va a su campo de memoria. Entonces, ese niño ya tiene un conocimiento, llamémoslo cero. Conocimiento cero. Pero de pronto sigue interactuando, y de pronto lo conflicta. Este es el famoso conflicto cognitivo. ¿Qué es un conflicto? Es un desequilibrio en querer aprender, o sea, se nos presenta una situación nueva, entonces el psicólogo Piaget decía, este es un aprendizaje. Si lo desequilibramos, él va a tener que acomodar a su estructura cognitiva, es decir, va a aparecer un conocimiento 1. Este que está plano es que es un conocimiento. Luego, otra vez lo conflictamos. Y listo. Otra vez él se desequilibra y vuelve a adaptarse a su cerebro. Lo vuelve a adaptar al nuevo aprendizaje. Decía Ausubel, sin aprendizaje significativo. Es como decía Vygotsky, de acá. Vygotsky, cuando el niño nace, se llama zona real. Él, en su ansiedad de aprender, busca que sobrevivir, entonces hace uso de su zona real en su cerebro para acomodarse como de lugar sin ayuda de nadie. Pero cuando alguien lo conflicta, como es el de acá, lo puede conflictar su papá, su mamá, un adulto, su profesor en el aula. Cuando le presenta una situación nueva, alguien tiene que ayudarla. Conocimiento en su zona para que tengan la idea, miren cómo a veces yo hablar de estas cosas es bien complicado porque hay que encajar un montón de pedagogos y psicólogos, pero lo que yo quiero que entiendan, que esto de acá se llama estructura cognitiva.
Por eso se dice que nosotros aprendemos y desaprendemos. En estos momentos yo con ustedes estoy aprendiendo y ustedes aprenden de mí. Por eso ya nadie es dueño del conocimiento. Una persona enseña para aprender. Esta estructura, conflicto, Ay, Dios, no se escucha. ¿Y cuándo va a ser demanda? Cuando va aumentando. Es decir, cuando el cerebro humano activa más operaciones mentales y se pone a pensar un poco más, dije a pensar, ahí se llama demanda cognitiva. Entonces, por ejemplo, los niños nos sorprenden en las pruebas, porque todo el quehacer diario es en alta demanda. Y cuando nosotros estamos en la pedagogía tradicional, había baja demanda. Entonces voy a compartirles en estos momentos más o menos el PPT de la demanda cognitiva. Vamos a ver, colegas. Pero mi red está bien, ojalá no me falle el Zoom. Sigamos entonces, vamos a ver acá. Vamos a cerrar esto de acá. Uy, se cerró, ya está. Ahora quiero compartir. Ya está. Ya. Ahora sí ya se arregló otra vez. Y estamos en Mayate. Por acá está. Demanda. Casuística y demanda cognitiva. Ahora sí, miren ustedes, estoy compartiendo la pantalla. ¿Están visualizando ahora? ¿Me avisan? Sí, profesor. Sí, profesor. Se ve. Ahora van a ver, miren colegas, este temita que les voy a hablar hoy día o les estamos interactuando es lo que está mandando, pues en otras palabras, es el mundo real de hoy día, de todos los auxiliares, docentes. Les hice la introducción en la pizarra. Miremos acá, miren. ¿Quiénes han aportado a este trabajo? Todos son psicólogos. Lamentablemente no hay pedagogos. Todos son psicólogos y biólogos. ¿Por qué los psicólogos y biólogos? Porque los psicólogos se encargan de la fisiología, cómo funciona este cerebro. Y los biólogos se encargan de cómo sus estructuras se articulan para que tenga funcionamiento. Y ahí pueden encontrar ustedes, colegas, estarán leyendo en la pantalla qué es una demanda cognitiva. Dice, la demanda cognitiva se define por las operaciones mentales. Justo les hablaba en la pizarra, ¿no? Les decía cómo funciona el cerebro, cómo va, desde que nace el niño, cómo va aumentando esa situación. Entonces, cuanto más operaciones mentales activemos, entonces se vuelve de más alta demanda. Y cuando hagamos o activar una o dos operaciones es muy baja demanda. Hoy por hoy a los maestros, un maestro que tiene buen desempeño es aquel que hace acciones de alta demanda. Y aquel maestro que sigue en baja demanda, eso era antes, sale desaprobado y con el riesgo que lo boten del trabajo. Entonces acá dice, se define mentales requeridas para poder resolver la tarea, mayor será la demanda. Entonces queda claro la escalerita. También la demanda cognitiva se puede entender como la caracterización que se hace al resolver la tarea o actividades que se proponen al estudiante, según la complejidad de los procesos cognitivos involucrados en la misma. Miren, colegas, hay un acrónico, este es un acrónico. Este es el que describe el proceso mental, o sea, el proceso cognitivo. Cuando ustedes escuchen cognitivo se refiere al conocimiento.
cómo un ser humano es capaz de aprender nuevos conocimientos. Y cuando decimos proceso se refiere a todas las acciones, todas las habilidades que se usan para obtener ese nuevo conocimiento. Entonces, Spamiplia es el acrónico que implica todo esto, miren. Imagínense lo que hacemos para tener un nuevo conocimiento. ¿Dónde se inicia el aprendizaje? En el estímulo. Ese estímulo nos va a causar cierta sensación, las sensaciones. No todos tenemos un balanceo de emociones. Entonces, porque la sensación te lleva a un aspecto emocional. Personas frente a una situación, por ejemplo, ahorita yo les preguntaba, hay algo de 60 maestros, pero todos tienen miedo a hablar porque tal vez dirán, me escuchan mi voz, tal vez van a ver mi jerigonza, van a ver de qué lugar soy, tal vez me sale, nosotros tenemos algunos prejuicios. Decimos, no, ¿qué dirán? Tal vez me sale alguna palabra mal hablada, van a decir que soy de la sierra o de la selva o de la costa, o soy etcétera, etcétera. Entonces, esos prejuicios neutralizan nuestras emociones, esos atrofian. Entonces, la persona que no maneja sus autos, cuando hablo de autos, me refiero a la autoestima, el autoconcepto, el autoconocimiento, la autorreflexión. Entonces, cuando no se sobrepone a eso, va a ser una persona dependiente, no bruta. No existe la brutalidad, no existe. Existe la dependencia. El temor, el pánico es una cuestión de atajo, de estancamiento. Entonces, pero cuando la persona es autónoma, no existe el error para él. Si se equivoca, hace de ese error una oportunidad de aprendizaje. En otras palabras, es proactivo. ¿Y qué es la proactividad? Tener iniciativa, no tener temor al error. ¿Qué significa el error constructo? Que de los errores hacemos una oportunidad de aprendizaje. Entonces, esa es la persona proactiva. Y la persona dependiente, sumisa o reactiva o pasiva, siempre va a estar en un silencio. Muchas veces dice el silencio otorga. Muchas veces dicen, bueno, si están en silencio me han entendido bastante o no me han entendido nada. Entonces, es una cuestión, ¿no? En un silencio no se sabe qué está pasando por el cerebro humano, porque no hay exteriorización de la mental. Entonces, yo tengo un estímulo, me va a causar una sensación. Esa sensación me va a causar una forma emocional de cómo percibir las cosas. Entra la percepción. Todos estos procesos son procesos psicológicos. La percepción. Ustedes saben ya cómo yo percibo, puede ser una percepción objetiva, física, motriz, etcétera, etcétera. Una percepción mental, una percepción filosófica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vemos las cosas? ¿Cómo lo percibimos? Pero rápidamente percibido por su forma de hablar y he percibido por el resto que están obligados a asistir, pero falta cuadrarse todos estos procesos en la memoria. Por eso la pedagogía tradicional era memorística. Entonces, y el actual también usa la memoria. El problema es que ya a la memoria lo utiliza como un trance, como un paso de
guardar los conocimientos. Y cuanto más memorizábamos, éramos real. En cambio, ahora no se necesita tanto almacenamiento, sino desarrollar habilidades y capacidades para aplicar los pocos conocimientos que yo pueda tener. Y gracias a la memoria, entonces nosotros tenemos todos estos procesos de sensación, percepción, atención, memoria, imaginación, nos dan origen a un pensamiento. Por eso que el pensamiento es, hoy por hoy se llama pensamiento complejo. Pensamiento rápidamente para que se vaya entendiendo esto lo que demanda. Este de acá, vamos a compartir. Ya está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Entonces estábamos acá. Protocolos, dificultades, plan de negocios. Ya está. Bueno, estamos entonces acá, en la segunda, la tercera ya. Entonces ya nos hemos dado cuenta que la demanda implica eso. Pero miren cómo es la progresión de la demanda. ¿Me escuchan ahí, no? ¿Sí me escuchan, no, maestros? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha clarito. Ya, ¿ahora cómo está? Porque me he cambiado de dispositivo. Ahora sí se escucha más o menos, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor. Ahora sí se escuchamos. Ya, bien. Entonces le decía, miren, hay algunos maestros que confunden demanda con dificultad. Es decir, dicen, si yo le pongo una tarea más difícil, estoy haciendo más demanda. Error de los errores. La demanda no debe relacionarse con la dificultad. La demanda pasa por cuánto más operaciones hago en la mente, con eso. Ahí radica la diferencia. Por eso acá dice, la demanda cognitiva de las tareas aumenta de un nivel a otro. Mírenle, observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, pero no vayan a pensar que esto tiene un correlato, o sea que si no observo, depende de la observación para que pueda comparar, no. Estas son, se articulan, se relacionan, pero no necesariamente tienen que cumplirse una con la otra. Si hay una relación, sí hay una relación estrecha. Son recurrentes, ¿de acuerdo? Pero eso sí, hay procesos, colegas, que ustedes deben ya llevar a su mente que corresponden a alta demanda. Y les voy a decir cuáles son. Por ejemplo, hay dos tipos de comparación. Una comparación simple y una comparación jerarquizada que está relacionada con la evaluación. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace alta demanda? Clasificación jerarquizada, que es lo mismo comparación jerarquizada. Por ejemplo, yo siempre les decía a los maestros, mayormente, esto no es una norma, pero mayormente, cuando un profesor solamente activa la observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, es de baja demanda. Pero cuando hay una comparación jerárquica o clasificación jerárquica, cuando hay un análisis, cuando hay síntesis, evaluación, pero lo más alto de la demanda que es la innovación. Y la innovación tiene su sustento en la creatividad. Y la creatividad te lleva a la producción. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estés en tu aula o estés dando un examen, todo relaciónalo con la alta demanda. ¿Qué debes hacer con los estudiantes? Clasifiquen, pero de manera jerárquica. Que analicen, que hagan síntesis. ¿Qué significa sintetizar? Sacar de un todo, saber inferir las ideas fuerzas, y luego, antes se llamaba resumen, ahora llamamos síntesis o sucinto. La evaluación, por ejemplo, implica que los estudiantes tomen una postura, que ellos argumenten lo que entienden con su propio caudal cognitivo, es decir, con su propio saber. Y la producción es cuando elaboran, cuando ejecutan, cuando aplican, cuando crean.
Entonces, un niño que sea creativo, que elabore, que trabaje, así se equivoque, ese es de alta demanda. Entonces acá dice, en un mismo nivel es posible encontrar tareas fáciles y difíciles. Es necesario tener en cuenta que la demanda cognitiva y el nivel de dificultad de una tarea no necesariamente tienen correlato. Lo que quiere decir correlato es que no hay relación entre dificultad y demanda, y complejidad de demanda. Es muy importante no confundir complejidad con dificultad de las tareas. ¿Qué más les puedo hablar, colegas? Miren, clasificación de la demanda cognitiva según Stein. Stein fue un psicólogo americano que él dedicó toda su vida a estudiar la demanda cognitiva. Y él clasificó en dos grupos, tareas de baja demanda y tareas de alta demanda. Por ejemplo, ¿qué tenemos en las tareas de baja demanda? De memorización y de procedimientos sin conexión. Eso hay veces nosotros nos pasa. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que caemos solamente en la memorización? Estamos hablando de los estudiantes. O que los niños hagan procedimientos sin conexión. Por ejemplo, acá tenemos, por decir, ¿cómo evidenciamos la memorización? Cuando, por decir, resolvemos ejercicios algorítmicos, cuando digo algorítmicos son eso de cálculo, números, fórmulas, etcétera, por repetición. Entonces, por ejemplo, el maestro explica un ejercicio, luego le dice que resuelva unos 20 ejercicios de lo mismo. Cuando no necesitamos que repita, lo ideal es que hacerlos pensar, ojo, dije pensar, y que él resuelva 10 ejercicios, pero de diferente tipología, que están enmarcados dentro de un mismo campo del conocimiento. Esa es la idea. Por eso que ahora no se dice, no se debe dejar tareas. A lo más dejarás pues 2 o 3 ejercicios de aplicación. ¿Por qué razón? Porque todo está enmarcado al desempeño evidenciable en el aula. En este caso ahora, por esta educación virtual, recibimos evidencias. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un muchacho solo le hacemos que repita o aplique fórmulas, ese es de memorización. Cuando le decimos, le damos una lectura, un cuentecito en inicial, y le decimos, a ver, ¿quiénes son los personajes? El león, el ratón, ¿qué hizo el ratón? ¿Qué hizo el león? Todo está allí. Cuando está todo allí y él solo reconoce, es de baja demanda. Es de baja demanda. Cuando él clasifica, es de baja demanda. Pero también tenemos de baja demanda cuando mandamos a hacer procedimientos sin conexiones. Por ejemplo, resolvemos, dice, problema de traducción simple. El estudiante no es capaz de explicar por qué de lo realizado. Por decir, cuando le decimos, dibuja la planta y píntalo. Dice, acabó ahí, pero no hemos conectado por qué color, por qué es verde las hojas, el tallo, por qué las flores tienen colores, por qué, cuál es la causa, cuál es el efecto, por qué las plantas existen, por qué viven, de qué se alimentan. Cuando eso lo hacemos, eso es conectar con otros campos del saber. O sea, cuando lo conecto con otra acción cognitiva. Pero si yo solamente le digo, dibujen su planta y píntenlo, y le pongo 20 porque está bonito, entonces ahí no hay una conexión. Cuando el estudiante no explica el porqué de lo que él hace, por qué lo ha hecho así, es sin conexión. Y cuando se dice que las tareas son de alta demanda cognitiva, hay dos campos también ahí: hacer matemática y de procedimientos con conexiones. Cuando escuchan la matemática, por ejemplo, el ser humano escucha la matemática y comienza a salirle ronchas en el cuerpo, porque le tenemos inadversión a la matemática. ¿Pero por qué? Bueno, yo soy de matemática. ¿Pero por qué? Porque se ha hecho un patrón de conducta de dificultad negativo. ¿Y quiénes lo han hecho? Desde nuestras generaciones anteriores. Es decir, lo han, ¿cómo se llama? Lo han hecho lo han dado un estereotipo. Lo han, así, también lo han dado como así un cliché, que la matemática es difícil. Entonces se repite de generación en generación. Y en realidad hacer matemática es hacer pensar.
Por eso cuando estamos frente a un ejercicio algorítmico fuerte, se le tiene que enseñar al niño solamente a observarlo bien, a buscar un camino y a buscar diferentes formas de hacerlo. Lo que tenemos que hacer los maestros auxiliares es autorregular nada más, que no vaya a ser adivino o que vaya a aplicar cosas ilógicas. Por lo demás, dejémoslos que el estudiante piense. Entonces, resolver problemas utilizando esos procesos, los estudiantes comprenden hipótesis, los verifican y utilizan diversas estrategias. Por ejemplo, alguien dirá, pero ¿cómo usted me está hablando de hipótesis? Si los niñitos de 3 años, de 2 años, ¿cómo van a hacer hipótesis? Si hacen hipótesis. Porque la hipótesis es una interrogante. Cuando los niñitos de 3 hasta 8 años formulan hipótesis. ¿Cómo? Con ese por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Esas preguntas así cortas que aparentemente parecieran que fuéramos saberes previos, no, son hipótesis. En la primaria y en la secundaria se consolida. Ellos ya ahí formulan su hipótesis y verifican la hipótesis. Y eso se llama el conocimiento científico. Por eso significa, hacer matemática es hacer ciencia. Antiguamente se aprendía la ciencia, ahora se hace la ciencia. Y hacer ciencia significa indagar, significa pensar, significa reflexionar. ¿Y cuándo son tareas de procedimientos con conexiones? Les dije anteriormente que cuando yo resuelvo problemas y los explico, o explico el por qué, o yo sé diferenciarla, evaluarla, o cuando yo critico, o sea, tomo un argumento, tomo una postura, defiendo por qué he hecho eso, eso se llama con conexiones. Entonces, cuando la tarea sea con conexiones, alta demanda. Cuando la tarea te lleve a pensar, alta demanda. Cuando la tarea te lleve a reflexionar, alta demanda. Cuando el estudiante explica, alta demanda. Si todo lo hace el profesor, baja demanda. Porque lo que queremos que aprenda el estudiante, no el profesor. Por eso yo siempre les digo, pregúnteme, porque yo quiero, porque yo, por ejemplo, hoy día lo que estoy interactuando es estas cosas que parecieran novedosas, pero pensando en un aprendizaje significativo. Y cuando el aprendizaje es significativo, cuando encontramos sentido a nuestro mundo real, aprender para resolver problemas, en otras palabras, educar para la vida. ¿Qué más nos dice Stein? Estos niveles, miren, acá he puesto unos ejemplos de tareas, porque quiero llegar a unos casitos para que vean, ustedes me contesten de qué manera han comprendido esto. Dice, la demanda cognitiva presenta 5 niveles en los que se pueden clasificar los ejercicios de los estudiantes. Miren, antiguamente la demanda, la pedagogía conductista que decíamos, se basaba solamente en esta parte, mírenlo, en estos 2 primeros niveles. Me gustaría escuchar a alguien para ver si está funcionando mi aparato. Me gustaría escucharle cuáles son los 2 primeros niveles de la demanda cognitiva. A ver, ¿podrían leer? ¿Cuáles son los 2 primeros niveles? Primer nivel, profesor. Bien. Tareas de evocación y reconocimiento de información específica. Gracias, maestra. Cómo me encanta escuchar a los maestros, porque así como ustedes hablan, me siento feliz cuando los estudiantes interactúan. Gracias a la maestra Almeida Alvites, que está con su cámara, porque eso nos permite interactuar mejor. Entonces, las cámaras no recargan la red, los audios recargan, por eso siempre se dice, prenda su audio y vuelva a apagar cuando deja de participar. Lo que decía la maestra o la auxiliar, decía, las tareas de evocación y reconocimiento de información específica. Colegas, por ejemplo, cuando un docente manda a hacer una tarea de baja demanda, cuando le da una lectura que ni siquiera está adecuada a la realidad, a nuestra su vida, y le dice, ya, a ver, 5 muchachos, agrúpense, lean esto, tengan su papelógrafo y salgan a exponer. Y el muchachito sale a exponer lo que ha leído, lo que ha encontrado ahí. En otras palabras, lo repite lo que está allí.
Entonces, esa es baja demanda. Evocación es exponer, o sea, dar a conocer, exponer. Y de reconocimiento es lo que está allí. No ha habido ninguna inferencia, ningún análisis. En cambio, es diferente cuando una maestra le da una pequeña lectura que ella lo ha creado en función a la realidad del estudiante y luego le dice, les da dos interrogantes. A ver, ¿qué mensaje tiene esta lectura? Y la otra interrogante, ¿qué utilidad tiene en nuestra vida el mensaje de esta lectura? Allí al niño lo va a hacer pensar, lo va a hacer que él tome su postura, que él asuma su propio pensamiento de crítica. ¿Se dan cuenta? Y entonces se va a armar un pequeño debate con los demás niños, con sus diferentes, respetando su ritmo y estilos, pues, respetando lo que es niñito de inicial, de primario, secundaria. ¿Qué les parece? Con una pequeña lectura y con dos preguntas claves, estoy haciendo alta demanda. En ese caso estoy haciendo acá tareas de análisis e integración. Por eso yo siempre les digo, hay maestros que me encanta cuando empiezan sus clases en baja demanda, pero aterrizan en alta demanda. Esos profesores son buenos. Hay profesores que empiezan en alta demanda y acaban en alta demanda. También son muy buenos. Pero hay profesores que empiezan en baja demanda y acaban en baja demanda. Eso no está bien. Tampoco no estoy diciendo que son malos, sino que es una cuestión que tienen que reflexionar y cambiar de actitud el maestro. Entonces, ese es el primer nivel. ¿Alguien me puede leer el segundo nivel de la demanda cognitiva? Vamos. Tareas de aplicación y demostración. Excelente. Tarea de aplicación y demostración. Miren, por ejemplo, una tarea de aplicación es cuando la maestra le dice, completen los espacios en blanco con los pronombres y le da unas oraciones por ahí. Entonces el muchachito lo que hace es aplicar la teoría de pronombres y lo coloca ahí. Demostración, cuando le da un problemita y le dice, apliquen la fórmula, el área del triángulo es base por altura entre dos, pero no lo está cuestionando la fórmula, no los hace pensar. Entonces, otro cuando le dice, hagan que menos mal que ya no existe el bolillado en inicial, por ejemplo, pega los papelitos sobre el dibujo, colorea el dibujo. Esos son de aplicación y demostración, pero allí no hay pensamiento complejo. Alguien dirá, cuando escucha pensamiento complejo, tiene que pensar al acabar la secundaria. No, el pensamiento complejo se germina o se promueve desde el nivel inicial. Depende de cómo, de cada maestro, cómo lo va haciendo. Y luego pasamos a la alta demanda. ¿Cuántos niveles hay en la alta demanda? ¿Me podrían decir? En alta demanda, ¿cuántos hay? 3 hay, profesor. Bien, bien, maestros, eso es. ¿El tercer nivel cuál es? Tarea de análisis e integración. Qué bueno. ¿Se dan cuenta? Alguien dirá, profesor, ¿cómo se entiende el análisis? Cuando ya el niño infiere, deduce. Alguien dirá, profesor, ¿qué es deducir? Deducir implica de que lo implícito es descubierto por el estudiante. Alguien dirá, profesor, no entiendo implícito. Implícito es algo que no está allí, no está expreso. Explícito es algo que se ve, que a simple vista yo lo observo. Pero lo implícito implica deducirla. Y al deducir o inferir, ese es de alta demanda. Y es más, cuando yo infiero, tengo que integrarla o acomodarla a mis demás saberes. Esas son tareas de alta demanda. Al día, profesor, y en inicial, ¿cómo puedo hacer yo para esas cosas? Facilísimo. Le presentas, por ejemplo, una hula. Y le dices esto, miren niños, vamos a poner que estén 4 años o 5. Niños, ¿qué es esto? Una hula. Pero en el mundo de la educación se llama
Circunferencia. ¿Y usted qué circunferencia? No. Alguien tiene una idea de circunferencia. Y cuando yo lo pongo a la pizarra va a formar un espacio y ese espacio se llama círculo. Alguien tiene una idea de círculo. Imagínate cómo comienzas a hacer pensar a ese niño. Cuando le das un cuento, pregúntale siempre, ¿por qué creen que el león se lo comió al ratoncito? ¿Por qué? ¿Y por qué el ratón se expuso al peligro? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Nos van a dar algunas ideas un poco ilógicas en principio, pero tú vas a ir autorregulándolo, lo vas a ir autorregulando de tal manera que ricos aprendizajes y que la hora se va a pasar rápido porque la expectancia o la forma como tú cuestiones, por ejemplo, ¿cuál era la chamba del profesor tradicional? La chamba del profesor tradicional era tragarse los libros, memorizar él, llevar a la pizarra, colocar la fecha y decir, hoy día es la clase tal, descuartizar los conocimientos, porque la ciencia es una sola, no se puede descuartizar. Solamente tenemos que decir, seguimos con la clase anterior, seguimos y seguimos, porque todo es una secuencia. Pero llegaba, el director decía, este profe es bueno, ¿por qué? Ha puesto la fecha y ha puesto su nuevo tema, su título, y encima se están calladitos los estudiantes. ¿Qué orden? Es decir, había una especie de terrorismo pedagógico. Todo era por coacción, por presión. Se llamaba condicionamiento. No había un aprendizaje autónomo. Hoy por hoy se habla del GAA y de la EV. GAA gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Se llama competencia transversal, que ya va a dejar de ser transversal con esta educación virtual o remota. Y la EV desarrollaba capacidades para desenvolverse en entornos virtuales. Hemos llegado a esta virtualidad. Y esto de acá a veces nos desespera, nos descontrola las emociones. Yo ahorita he estado recontrasado porque se va, pero tenemos que estar preparados a estas contingencias de la virtualidad. Recuerden que cuanto más la ciencia avanza, hay más peligros y desajustes emocionales. Eso es normal. Entonces, esas son las tareas de análisis e integración cuando lo haces tú pensar al niño. Las tareas de evaluación es el cuarto nivel. Al profesor, ¿y cómo yo puedo hacer una criatura que evalúe cuando le decimos al niño, ¿qué te parece? ¿Qué piensas lo que ha hecho ese león? ¿Qué piensas? Depende de la tarea. ¿Qué piensas sobre ese número? ¿Corresponde colocarlo ahí o no? ¿Por qué? Explícame a ver, ¿por qué? Esas son tareas porque ahí tiene que emitir juicios de valor el estudiante. Ahí tiene que explicar por qué optó colocar ese número, por qué optó por pensar que el león fue un malo, o por qué optó por el ratón ser un atrevido, si sabía que estaba enfrentándose a un gigante, estoy imaginándome un cuento, y se va a atrever a exponerse al riesgo. Puede haber un niño que diga, no, pues es que el ratón también, ¿para qué demonios se va sabiendo que el otro es grandazo, lo va a comer? Se dan cuenta que estas cositas implican tener ya un juicio de valor. Y ese juicio de valor se llama evaluar. ¿De acuerdo? Y terminamos con el quinto y hermoso y al cual toda la psicología y el desarrollo humano y los maestros quisiéramos pretender, que es las tareas de producción y creación. Yo siempre donde voy cuento que a veces nosotros cuando evaluamos a los muchachos queremos eficacia, queremos que lo haga pero excelente. Estamos hablando de inicial sobre todo y primaria, cuando de pronto lo que debemos buscar es su creatividad de ellos, que ellos produzcan de acuerdo a su ritmo y estilo. Y cuanto, por ejemplo, cuando nosotros decimos, a ver, ¿quién ha hecho una trama? Bueno, la trama lo hacen ya en secundaria. ¿Quién ha hecho un pequeño fragmento del cuento? Y cuando viene y se inspira, ahí tenemos que nosotros no hacer una retroalimentación o una evaluación como era en el conductismo, positiva o negativa. El maestro en el conductismo, ¿qué hacía? Solamente estaba abocado a detectar errores. En el socioconstructivismo el maestro ya no se dedicaba a detectar errores.
está dedicado a ver logros, o sea, qué hizo primero, y hacer reflexionar sobre los errores. En conclusión, no dice los errores. Y eso se llama retroalimentar. Entonces, cuando un maestro solamente se dedica a decir está bien, está mal, ese maestro está jalado. No está con el paradigma socioconstructivista. Pero cuando un maestro está abocado a hacer reflexionar al estudiante, y él dice, pero ¿cómo lo hago reflexionar? Cuando le decimos, ¿crees que está correcto esto que has colocado acá, el número? A ver, compáralo con esto otro de acá. Es decir, presentarla otras situaciones. Por eso se dice que el rol del maestro en la actualidad, ¿qué cosa es? Primero, es un motivador. Segundo, es un desequilibrador, porque siempre debe estar planteando conflictos cognitivos para desequilibrar al estudiante, porque el conflicto cognitivo causa motivación intrínseca. Tercero, es un gran acompañante y es un gran monitoreador, monitorea. Pero lo último, es un gran descubridor de reflexiones. Siempre se la crea, por eso se dice que un maestro es pasionario. Un maestro tiene que ser con pasión. Por ejemplo, ¿cuántos maestros se nos fue la red? Tal vez que se le fue culpa del profesor. Buscamos culpables. La culpa de la red. Eso no predomina en el constructivismo. En el constructivismo se trabaja de manera corporativa, colaborativa. Se llaman comunidades profesionales de aprendizaje. No porque tengan un título, no, sino que se llama profesional o colegiado porque apuntamos a un mismo conocimiento, el saber humano. Entonces, ahí no se busca culpables. ¿Qué se busca? Reflexiones. Se busca ahí, ¿dónde está el error? Acá nos hemos equivocado, nos equivocamos. Por eso ahora, cuando tú preparas tu planificación curricular, nunca la tienes que hacer de manera singularista. Los estudiantes, siempre lo colocamos nuestros desempeños o capacidades, aprendemos, nos comunicamos, interactuamos, realizamos, reconocemos, hallamos, todo está en función a equipo. Todo está en función a equipo. Hasta ahí, colegas, les he dado qué cosa es la demanda cognitiva. Y ahora lo que quiero yo con ustedes practicar es algunos casos, miren. Por ejemplo, hay veces nosotros nos llenamos de teoría, pero si nosotros no sabemos resolver casos, entonces los maestros que, por ejemplo, ya están en el trabajo o que se quieren ascender, agarrar un cargo, les van a dar casos. Acá, por ejemplo, les he preparado 5 casitos. Todos están abocados a la demanda cognitiva. Ya le dirá, profesor, ¿y cómo me voy a dar cuenta que están abocados a la demanda cognitiva? Porque cuando te digan el más pertinente, el más eficaz, el más oportuno, el más práctico, el más estratégico, siempre que te digan el más, te estás refiriendo a demanda cognitiva. Y bien, miren este caso. La estrategia es, de manera reflexiva, comencemos a leerlo y ustedes me dicen la respuesta. No nos importa que nos equivoquemos. En el constructivismo no existen los errores. En el constructivismo los errores son la oportunidad para aprender. A ver, les dejo que lo lean rápidamente ahí, a ver. Sí, la ve. Y como estamos en alta demanda, mi agradecimiento eterno a los maestros que participan. ¿Por qué usted cree que la B es la correcta? ¿Por qué ha dejado la A y la C? Yo también opino en la B, profesor. Bien, excelente. ¿Pero por qué?
Porque ahí dice, la docente se percata de ello y decide aprovechar la situación para que los niños comprendan la importancia de cuidar el espacio público, dice ahí. Luego la pregunta, ay, no veo, se fue, ya está. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para este propósito? Entonces yo pienso, cuando dice más pertinente, es que la profesora dice que debe la importancia de cuidar el espacio público. Y entonces la B, dice ella, niños, ¿les gustan las flores del parque? Ellos pueden decir sí, no, ¿verdad? ¿Quiénes más vienen al parque? Ahí ellos van a mencionar todas las personas que van, quizás, ¿no? Hasta todos los seres vivos pueden mencionar ellos. Luego ahí viene la pregunta de reflexión y dice, ¿qué pasaría si todas estas personas arrancaran las flores? Si al parque venimos todos, ¿quiénes deben cuidarlo? Entonces, pienso yo, no sé si estoy equivocada, que ellos van a decir, ah, no, nosotros debemos cuidarlo. Entonces, creo yo que ahí sí va a aprovechar esta situación para que ellos comprendan la importancia de cuidar el espacio público, profesor. Gracias, maestra. ¿Su apellido, maestra? Sarabia Ábalos. Bien. ¿Ya estás trabajando ya en aulas? Sí, Disculpa la profesor. indiscreción. Qué bueno. Bien. Se dan cuenta, miren, cómo la maestra explicó esa misma estrategia, esa misma dinámica, es que debemos hacer con nuestros estudiantes. Ahora, yo voy a dar, esa es su justificación y está perfecto, es válido. Lo que me gustó que la maestra fue diciendo, porque ¿dónde está? Siempre cuando tengamos un caso, tenemos que tener mucho cuidado, ver qué nos piden. Ojo, si no la entiendo, la vuelvo a releer. Por ejemplo, acá me habla de propósito. Recuerden que toda acción docente tiene un propósito y tiene una intencionalidad pedagógica. El propósito es prácticamente mi foco, mi norte, mi meta que quiero yo llegar. Mi producto, ese es mi propósito, mi gran propósito, hacia dónde voy a llegar. Y mi intencionalidad es mi mundo estratégico, cómo voy a llegar allí. Por eso que la maestra debe tener, o maestro, una intencionalidad. Si yo me propongo algo, tengo que más o menos inducirla. Tengo que irlo, como se dice, moldeando a ese propósito. Y justo acá me habla de que el propósito es que los niños comprendan la importancia de cuidar el espacio público. Para que cuidemos el espacio público, tenemos que hacer que los niños reflexionen, porque como acá me dice, más pertinente significa que debe ser la más alta demanda que pueda lograr. Maestra Sarabia, excelente. Ahora yo le voy a explicar a mi estrategia. Ella lo ha explicado desde un punto de vista muy real de demanda. Yo le voy a explicar desde el punto de vista de demanda y paradigma. En el paradigma tradicional, quien hace todo es el maestro. Él explica, él consolida y al final termina diciendo, ahora copien. Ese es su ritmo. En el paradigma socioconstructivista, el maestro lo que hace una serie de acciones para que los muchachos, ellos expliquen. Ellos expliquen, ellos reflexionen, en otras palabras, ellos asuman su propia postura de aprender. Listo. Ahora, hay varias técnicas para resolver casos. Acá se me ha ido una, no lo puedo borrar porque como es imagen. Por ejemplo, una de las técnicas, colegas, es que primero yo tengo que buscar quién es el distractor, pero hay que tener muy hábiles en leer. Otro es ir leyendo uno por uno y aplicar el método de Descartes. Miren, ¿ah? Por ejemplo, acá miren, colegas. Voy a aplicar la A. Voy a leer. Vamos a poner, estamos igualito en condiciones como ustedes. Voy a empezar, digo. A. Dice. Decir, niños, ¿por qué rompen las flores?
Bueno, hasta ahí más o menos, a pesar que ya lo está cuestionando. Ya, me olvidaba. Y la pedagogía tradicional, el énfasis era el castigo. Había dos tipos de estímulo. Un estímulo positivo y un estímulo negativo. Un estímulo positivo era, si acertaba, la de inicial. ¡Bravo! ¡Aplausos todos, niños! ¡Aplausos! ¡Ah, su carita feliz! Eso era un estímulo positivo. Lo llamaba esquina reforzador. Y un estímulo negativo, te equivocaste, no estás atenta, a la esquina, castigada. Era una cuestión traumatizadora. Entonces, en el socioconstructivismo, el estímulo va más allá, ya no va esa cosa, no va de que yo te pongo tu carita feliz, ya no, sino en el socioconstructivismo predomina quién llega a reflexionar. Y todos tienen que llegar a reflexionar, a ver, pero ¿por qué? Porque tienen la razón. Queda en mí, mi creatividad, tratar de buscar, insinuar que reflexione. Entonces, hasta acá, bueno, más o menos. A la plantita le dolerá si le arrancan sus flores. Entonces, ¿estará bien romperlas? Entonces, ¿qué pasa? Ella está dando su apreciación. Acá digo, a la plantita le dolerá si le arrancan sus flores. Ella está dando su apreciación. Y cuando lo que queremos que diga, a la plantita le dolerá si le arrancan sus flores, debe decir un niño, no ella. Entonces digo, esta no es, porque acá está ella tratando de reflexionar, pero no el estudiante. ¿Qué dice la B? Decir, niños, ¿les gustan las flores del parque? Mira la pregunta, como decía la maestra. Primero basta explorando una especie de saber previo. ¿Quiénes van más bien al parque? Para que el muchachito vaya explicando que no es de él, sino es de todo el mundo. ¿Qué pasaría si todas esas personas arrancarán las flores? Le está llamando la atención, pero muy científicamente. Porque no le está diciendo qué pasaría si, como tal, no, sino qué pasaría. Se llama hipótesis. Y si al parque venimos todos, ¿quiénes deben cuidarlo? Ahí viene la reflexión. La niña que roncó las flores, hasta sin querer queriendo, entre ellas se van a estar cuestionando. Está buenaza la B. Y la C que dice, decir, niños, los parques y todo lo que hay en ellos, como las plantas, las flores, los árboles, las manos, etc., nos pertenecen a todos. ¿Quién está diciendo? La maestra. Está reflexionando la maestra. Lo que queremos que el niño reflexione. En este caso, un ratito para escaparme. En este caso, lo que dijo la profesora está excelente. Entonces, diríamos que vamos a marcar que la B es la correcta. ¿Ya? Un ratito marcamos la B, la correcta. Y bueno, la hacemos acá. Bueno, pues ya, ahí está la B. Ahí está marcado. Ya, colegas, seguimos a ver al otro. Seguimos otro casito. Bueno, felicitaciones, Sarabia Ábalos. Vamos al otro caso. A ver, a leer se ha dicho. Y me contesta. La B. Bien, bien. Recuerden que en el socioconstructivismo toda respuesta que diga un niño o estudiante nunca jamás se le tiene que decir error, porque ya he dicho, el maestro no es el que va a cuestionar, el que va a cuestionar es la reflexión del estudiante, que él mismo después diga, me equivoqué, él, que yo no he puesto palabra en mi boca y le he dicho que se equivocado, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando ustedes me contestan, no van a decir que está correcto. Yo digo, muy bien, correcto, ya tengo una alternativa. ¿Alguien más? ¿Qué maestros? Vamos. Profesor.
Vamos, colegas. ¿Cuál es? Una maestra o maestro me dijo, la B. ¿Qué dicen los demás? La C. La C, ¿correcto? La B. La B, muy bien. La B. Correcto. La D. Bien. A ver, una valiente, una proactiva o proactivo que me explique, por ejemplo, ¿por qué me dijo la C? Siempre no olvidándonos nuestros insumos teóricos que acabamos de decir. ¿No es cierto? Hoy día, colegas, hoy día yo quiero que se vayan a casa y digan, hoy aprendí, eso se llama metacognición, aprendí tal cosa y valió la pena a pesar que el internet traicionó al profesor y tanta cosa, pero aprendí tal cosa. Eso se llama precisar el desempeño, ¿no es cierto? Entonces, todos los casitos, no, por ejemplo, a mí no he colocado un caso porque se me antojó. Entonces, si yo estoy dando demanda cognitiva, entonces el caso lo tengo que adecuar a demanda cognitiva. Entonces, su explicación tiene que estar enmarcado en ese campo. Demanda cognitiva que implica, nunca se olviden, alta demanda, socioconstructivismo. Baja demanda, conductismo. Alta demanda, autonomía del estudiante. Alta demanda, reflexión, razón y reflexión. Alta demanda, estudiante explica. Alta demanda, estudiante plantea hipótesis. Alta demanda, el estudiante se conecta con otros procedimientos, causa y efecto. ¿Qué más? Alta demanda. ¿Qué más puedo decir en el alta demanda? Para que ustedes tengan más o menos un raciocinio y nunca se caigan, más operaciones mentales. Y baja demanda es lo contrario, pues, ¿no? La baja demanda es cuando el muchacho está esperando que le digan cuál es la respuesta. En alta demanda el estudiante se da cuenta de su error. En la baja demanda el estudiante le dicen su error. Así más o menos en un lenguaje, llamémoslo sencillo, podemos diferenciar rápidamente la enseñanza anterior. Ya vienen unos casitos adelante, sobre todo para cuando se presentan auxiliares o profesores, de qué manera actuamos. Eso se llaman de dilemas. Estos casos son de demanda. Acá, por ejemplo, ¿por qué me dijeron la C? Ay, profesor, Sí. quiero opinar, profesor, pero aquí sí estoy en duda. No sé ¿Ya? si me equivoqué, pero bueno, a mí también me parece que fuera la C, profesor. ¿Ya? ¿Y sabe por qué? Porque pienso en la B, que dice pedir a Roberto que camine y preguntarle si puede hacerlo cómodamente cuando usa los zapatos de esa manera. Bueno, hasta ahí sí puede estar bien, pero luego dice, luego ayudarle a ponérselos adecuadamente. Pues esa parte como que no me convence en esta alternativa. Por eso pienso que es la C que dice, pedirle a un niño que sepa colocarse bien los zapatos, que se los ponga delante de Roberto. Luego, decir a Roberto que observe a su compañero para que aprenda de él. O sea, ese niñito, Roberto, solamente va allí, está observando y creo yo que con observar él va a tratar ahí como que de aprender, profesor. No sé, creo que para mí es eso porque dice, en esta situación la docente busca continuar favoreciendo la autonomía de Roberto. Entonces pienso yo que es la C. No sé si me equivoco, profesor. Muy bien, excelente maestra. Y alguien que defienda la B, justo ese es el sistema de clases modernas, colegas, que los estudiantes comienzan a defender. Ahorita estamos haciendo como estudiantes nosotros. Y felicitarles por estar en estos cursos interactivos. Me alegra ver una buena cantidad, porque ya no vayamos, repito, por la esencia de que antes era que tú ibas con la ansiedad de tu papelito, compra pues, pero ahora ve por los dos, por tu papel que te van a dar, pero por lo que tengas que tú sacar pecho más adelante
y lucirte frente a situaciones. Por eso que creí conveniente. Me ha gustado su sostenimiento cognitivo de la maestra. La D, ¿quién me dijo la D? ¿Puede sustentar? Y si no, yo lo trato de descifrar rápido. Y ya se me están cansando. Entonces, miren, colegas, escuchen acá. La A, voy a leer la A, dice, decirle a Roberto que él es un niño grande y por tanto ya puede poner, le estamos cuestionando. No, en vez de darle motivación intrínseca, lo estamos destruyendo socioemocionalmente. Luego pedirle que se los ponga correctamente, pero si él no está reflexionando dónde se ha equivocado. Entonces, él no lo ha hecho intencionalmente. La A es un distractor, fuera de él. Y les digo que la B y la C son dos alternativas que están en similitud. O sea, las dos están, pero ahí y ahí. Y ahí donde caemos. Yo, por ejemplo, ¿cuántos exámenes me habrá tocado dar? Y en algunos me he equivocado, pues. Cuando tú te equivoques, alégrate, porque se aprende del error. Antes, cuando uno se equivocaba, se caía emocionalmente. Ahora no. Uno que dice, oye, púchale, ahí me equivoqué. Disculpe la vulgaridad que he dicho. Me equivoqué, ya sé. Ahora se llama motivación intrínseca. Ahora, en lo sucesivo, nunca va a pasar. A ver, pero yo voy a leerles las dos. Voy a empezar por la C. Dice, pedirle a un niño que sepa colocarse bien los zapatos. Excelente. Que se los ponga delante de Roberto. Luego decir a Roberto que observe a su compañero para que aprenda de él. Hasta ahí está bien todo. Pero nosotros, dice el socioconstructivismo, que debemos hacer que el estudiante reflexione sobre su error. Llegar que él reflexione. Voy a leer el caso. ¿Qué me dice? Ya, en esa situación la docente busca continuar favoreciendo la autonomía de Roberto, que él solo se dé cuenta, En este caso de acá, la CMEVA dice que, bueno, él va a aprender por observación, dijo la maestra, excelente. Y la observación, en principio, es baja demanda. Por ahí empieza todo, pero tiene que aterrizar en alta demanda. ¿Y qué nos dice la B? Pedir a Roberto que camine y preguntarle si puede hacerlo cómodamente cuando usa los zapatos de esa manera. Muchachito, a ver, camina. ¿Te sientes bien caminando así? Lógicamente está al revés. Algo le va a incomodar. Y ahí en esa incomodación, ¿no? Él va a tener que reflexionar y decir, no. Ahí faltó un poquito que diga la maestra. ¿Y por qué? Pero bueno, dice, luego ayudarle, como acá lo que ella dice, favoreciendo a ponérselo adecuadamente, ayudarla. Entonces, está un poco mejor que la segunda, la C, porque la C directamente lo que dice el muchacho va a aprender por imitación, por repetición, por reconocimiento, y esa es baja demanda. Entonces, quien se encaja un poquito a la alta demanda es la B. Entonces, ¿yo qué hago? Miren, ahí tienen que analizar duro, colegas, porque sucede darse los exámenes eso. Entonces, ¿qué hago? Voy a marcar, en este caso, la B. Y digo, bueno, este de acá es la B. Ya está, colega. La B, alternativa B. ¿De acuerdo? Miren este tercer caso. Me voy a pasar unos minutitos porque no hay que ser justos. Primero, infinitas disculpas. Segundo, contentísimo por la tremenda perseverancia que no se me fueron, porque hay gente que es cumplimiento. Se llama cumplimiento. Buscan una cuestión y abandonan. Bueno, cada cual siembra y cada cual cosecha lo que siembra, ¿no? Miren el caso 3. Está dirigido para las auxiliares. Los maestros también. Es para un auxiliar de educación secundaria. Miren lo que dice ahí. Léalo con mucho cuidado.
Maestro, la alternativa C para mí. Bien. Imagínense que ustedes son docentes y tienen ese problema. Va al auxiliar, está a la hora de recreo al aula porque el profesor se ha retardado un momentico y tiene ese problema. ¿Qué hay que hacer? Intervenir. Y tenemos que intervenir de esta manera, pensando socioconstructivistamente y en alta demanda. En eso, ¿no? ¿Cómo me gustaría que estén todos los auxiliares para que escuchen que no, el auxiliar no es un apéndice del docente, ni es un chulío, ni es para registrar la asistencia. El auxiliar es como se dice, un acompañante, aquel que complementa la acción del docente. ¿Por qué creen que en nuestros colegios está destruida los patrones de personalidad, en la secundaria sobre todo? Porque los auxiliares redundan su trabajo monótono en agarrar una madera, hacer formar, bueno, en la presencial, y tener su lista, su control, y al diablo, discúlpeme la palabra. Entonces no hay ningún acompañamiento psicopedagógico. Y esa es la idea. Les comparto el día 16, voy a estar en el foro educativo, gracias a Dios por esta invitación del ministerio, porque estamos viendo estrategias para el año 2036, en el PEN para el 2036, y allí yo tengo previsto participar esto. Sugerir, porque al final de cuentas es un foro educativo, como una especie consultivo para que el ministerio, es el ejecutor, asuma las normas legales del caso. Sugerir que los auxiliares inclusive vuelvan a estar incluidos dentro de la ley del profesorado, pero que los auxiliares tengan una capacidad técnica, un requisito que sean maestros, para que pueda complementar la tarea pedagógica, sobre todo en inicial, en los extremos. ¿Por qué creen que el auxiliar está en inicial y en secundaria? En inicial, ¿por qué? Porque necesitamos allí armarnos hasta los dientes de acciones favorables conductuales que conlleven al cambio de actitud en la secundaria de los estudiantes. Si no va así, nuestra educación siempre seguirá, hablaremos tantas cosas bonitas, pero del dicho al hecho a veces hay mucho trecho. En este caso me contestaron la C, con la maestra no me dijo tanta segura, pero me dijo la C. ¿Alguien más? La C, maestro. Bien. Se habrán dado cuenta que miren lo que preguntan. El docente interrumpe, dice, a los estudiantes e interviene con el propósito de que reflexionen. ¿Se han dado cuenta? Hoy día váyanse a su casita, que han aprendido alta demanda, que todo gira en pensar, reflexionar, eso. Entonces dice, sobre su comentario. Acá estos muchachos adolescentes, como siempre, están hablando de una persona gordita, ¿no? Imagínate lo que dice el muchacho. Era tan gordo, pero tan gordo que para saludarlo había que empezar en enero y terminar en año nuevo. Entonces, es un pensamiento muy equivocado. Y el maestro acaso le dice, bueno, entonces, cuando ocurre estas acciones que van no con el desarrollo, se llama ahora desarrollo personal, ciudadano, entonces el maestro ahora ya no tiene que cuestionar. El maestro, su chamba es, fulano está equivocado. Habrá que hacerlo reflexionar. Igual como hacemos los directores con los maestros. Tenemos 3 tipos de maestros. Los maestros fortaleza, los maestros cumplimiento y los maestros mediocres. Los maestros fortaleza son los maestros proactivos. Los maestros que tú les das un rol y ellos te lo llevan lo hacen de manera innovadora, creativa. Eso se llama tener iniciativa. Esos maestros, eso se llama maestros solución. Esos maestros nunca encuentran problema. Frente a las situaciones, ellos buscan una solución. Esos son los pilares de una gestión institucional, de su institución educativa. Los directivos, ¿qué tenemos que hacer? En mi caso, ¿no? Como director, tengo que empoderar esas fortalezas, pero no para discriminar al mediocre, que es el polo opuesto,
No, para de pronto hacerlo reflexionar al mediocre. Los maestros cumplimiento, ¿quiénes son? Los maestros que ellos son, se llaman disonantes. Ese también es otro tema, la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando tú haces algo que no se acomoda, no encaja con la moral. Maestros que, por ejemplo, presentan así todo irónicos su experiencia de aprendizaje, porque todavía se llaman unidades de aprendizaje, más adelante se está pretendiendo llamar experiencia. Cada vez los términos van en una manera involucrativa, que involucra su experiencia de aprendizaje, su sesión de aprendizaje o actividad de aprendizaje, su plan curricular anual, excelente, hermoso, pero tú lo vas al aula y él está haciendo otra cosa. Ese profesor se llama profesor disonante. Y lo que queremos, profesor consonante. ¿Cuándo es un disonante? Cuando hace algo que no encaja con la cuestión moral. Es decir, cumplimiento, cumple y miente. Y un consonante es aquel que hace algo coherente con lo que dice, lo hace. Entonces, y los mediocres son también lo llaman detractores. Son los que van a intrigar, a pelear, a enfrentar. Los mediocres son todo, lo ven problema, pero todo es problema. No encuentran una cuestión de positivismo. Entonces, los fortaleza con los directivos. Tienen que buscar que hacer reflexionar a los cumplimientos en primer lugar, después a los mediocres y hacer la comunidad profesional de aprendizaje. Esa es la estrategia ahora de la gestión. Por eso que los directivos vamos a terminar sin vesícula, sin hígado, porque te la tienes que tragar todo. En cambio, antes no. Memorándum, proceso administrativo, directivo que se pelea con su docente. Esa es ya la última instancia, es cuando ya la cosa es, ya no se puede. Pero en lo posible, un buen directivo, por ejemplo, es aquel que tiene 0 memorándum de llamada de atención. Pero tampoco no hay que confundir con directivo permisivo, porque el permisivo sería, bueno, entonces para que me digan que soy bueno, dejar hacer, dejar pasar. Eso no, porque la institución se va a convertir en una cuestión insoportable administrativamente y en la gestión una desgracia. En este caso me dice que encontró esto el profesor, entonces él quiere hacer reflexionar. Vamos a empezar a ver. Ojo, que el muchacho se dé cuenta que dice la A. ¿De quién están burlando? Ya lo está cuestionando. No sean agresivos con sus compañeros, pero ni siquiera sabe de quién se trata. Él ya está asumiendo hipótesis. Recuerden que todos son amigos, por lo cual no hay razón para hacerse bromas pesadas. Bueno, acá dijo algo bueno. Piensen en las bromas a veces. Acá lo quiso acomodar, pero ya empezando nomás lo invalidó la acción. La B. No es gracioso lo que dicen. No entiendo de qué se ríen. Hasta ahí otra vez está un poco cuestionada. Las normas de la institución prohíben ese tipo de comentarios discriminadores. Recuerden que Colbert, Gilligan y David Elkin decían que hay 3 tipos de moral. Por ejemplo, Colbert sobre todo. La preconvencional, la convencional y la postconvencional. Colbert decía, una persona está en preconvencional cuando todo lo que hace lo hace por temor al castigo. Dependiente. Decía, es convencional cuando al menos dice hay que hacer algo porque así hemos acordado. Bueno, ya un poco más avanzado. Y era postconvencional cuando él reflexionaba y se daba cuenta del mundo. Entonces, acá, por ejemplo, cuando él le dice, las normas de la institución prohíben, está hablando de una coacción. Lo que buscamos es que el muchacho reflexione. Espero que reflexionen, pero ya él ya dio su conclusión y toda cosa. Y se den cuenta de que debemos mantener un buen clima. Él se ha dado cuenta. Entonces, como estos dos no encajan, yo me quedo con la C, a pesar que todavía no lo he leído. Pero de todas maneras hay que leerlo. Si alguien me quería hacer una pregunta. Sí, la profesora Evelyn Risco. Profesor, ahí bueno, esta pregunta y la respuesta también, algo se direcciona, me corrige,
a ver, con esto del bullying, ¿no? Porque prácticamente el caso tiene algo de relación o me estoy saliendo del tema, no sé, Sí, ahí me tiene explica. tiene relación. Excelente. Está relacionado con el bullying. Y hoy por hoy, maestra, gracias a su participación, me permite ver que hay que tener cuidado en este trabajo remoto. Existe el ciberbullying y el ciberacoso, que son otros temas que podemos hablar. Hay tantas cosas. Hoy día he tratado de esforzarme por, quería decirle muchas cosas, pero lo estoy tratando de hacer un sucinto. Entonces, colegas, gracias maestra, colegas, quedaría la C. Cada uno de nosotros tiene características particulares, claro. Lo que le está diciendo, todos tenemos defectos y todos tenemos los mismos derechos y el mismo valor. ¿En qué características se centra la broma? ¿Por qué esta es objeto de burla? Entonces ahí ellos, algo los conlleva a pensar. ¿Ya, colega? Miren el cuarto caso. Vamos a ahorita les dejo libres, no se preocupen. Teníamos que marcar, creo, la C, ¿no? Ya está marcadito. Y seguimos ahora. Vamos al otro. Son 5 casitos. Miren este cuarto caso. Lo voy a leer, dice. Un estudiante ha discutido con una de sus compañeras y le cuenta al auxiliar lo siguiente, que puede ser también a la docente. Odio este día. A mí me gusta matemática y no he podido entender nada de lo que explicó durante la clase porque mi compañera hizo bulla y no me dejó escuchar. ¿Cuál de las siguientes posibles respuestas del auxiliar evidencia una escucha activa? Primero, colegas, les explico rapidito. Los auxiliares, esto va netamente para auxiliares, también los docentes, como los auxiliares son los que se enfrentan mayormente a conflictos de niños o adolescentes, entonces una estrategia de resolver los conflictos de las tantas que hay es manejar la escucha activa y la comunicación eficaz. Y cuando nosotros hablamos de escucha activa, es primero entender su necesidad del estudiante. En base a esa necesidad, yo puedo elaborarle una posible solución o ayuda. No sé si me escucha. Porque cuando no hay escucha activa, cuando yo sin haber entendido su necesidad o su razón por qué hizo tal acción, yo lo estoy cuestionando. Ahí no hay escucha activa. Lo mismo que la comunicación eficaz. La comunicación eficaz cuando primero tengo que escuchar al estudiante y luego comunicarle los mensajes si está o no equivocado. Pero tengo que comprender el mensaje primero yo. Entonces esto es muy importante para los auxiliares. A ver, ¿cuál creen que sería entonces la respuesta ahí? ¿Cuánto lo odiará su compañera? Y para que pueda hablar, le estoy pidiendo algo imposible. Está con toda la cuestión del calor. Ella debería entender lo que estoy tratando de, tal vez, evadir el caso, buscarle solución y que se agarre, pues, no está, ahí ya salió del caso. Lace, entiendo que te molesta, sin embargo, debes comprender que ese hecho ya pasó. No, el ser humano decimos, ya, me voy a olvidar, pero el aspecto psíquico, socioemocional está allí, está ahí, y no puedes cambiarlo. Le está diciendo como decir, mira, está justificando la acción de la compañera, entonces no está bien. En este caso, el que más se acerca a una solución posible es la A. Dice, a ti te gusta, pero le escucha, lo que quiere escuchar. A ti te gusta esa área, no logra atender la clase como te hubiera gustado, y eso te frustra, ¿no es así? Y ella va a decir, sí, la verdad que yo, ya después con una comunicación eficaz, probablemente le va a dar una solución más posible. ¿De acuerdo? Entonces, mire,
acá terminamos con esto. Otra vez, marcamos acá y nos salimos de acá. Ya. Esto es para todo. Este es del, mira, lo otro lo he ido trayendo así, de demanda, pero que reflexione. Acá yo lo estoy viendo ya en su esencia, miren. Cuando vean estas cosas, por ejemplo, este es para primaria. En los otros dos estaban enfocados auxiliares de inicial y secundaria. Este es para primaria. Cuando vean estas cosas, no se vayan en alta demanda, no confundan dificultad. Por ejemplo, si ven algo de matemática, ¿cuál es la base de la... Dice, con el propósito de fomentar el desarrollo de las habilidades visualización geométrica. Visualización viene de ojo, de óptica, de perspectiva, geométrica, figuras. El docente propone a los estudiantes diversas tareas. Hay 3 tareas. ¿Cuál creen ustedes que es de mayor demanda cognitiva? Ya. La letra B. Correcto. ¿Alguien más? No sé, profesor. Bien. Bien, maestros, para que no se me canse ya lo estamos. Miren, voy a explicar desde la C. ¿Cuántos rectángulos en total hay en la figura? El muchachito va a contar 1, 2, 3, 4, 5, y ese se llama reconocimiento. Y reconocimiento es baja demanda. Descartado la C. Si se hace girar un trapecio alrededor de su eje, ahí acá está el trapecio, va a girar. ¿Qué sólido se obtendrá? Ahí va a ver que va a tener un, bueno, no sé, matemática, va a tener un tronco de cono. Bueno, puede ser. Si se hace girar. Oye, a él está, en este caso, él está aplicando el giro. Mira lo que dice acá. Grafica. Graficar es elaborar, producir, hacer. Un sólido es una cajita de fósforo, una envase de leche Gloria, un tarro de leche Gloria, todo cuerpo que ocupe un espacio es un sólido. Quiere decir que él tiene que hacer así. Miren el cursor, tiene que hacer así un trazo. Este de acá también. Este de acá también lo prolonga, este de acá también, este de acá también, el de abajo también. De tal manera que este de acá debe verse la cara atrás también, y ese se llama sólido. Igual hará acá, lo proyecto para acá, lo proyecto para acá, lo proyecto para acá, a esto lo hago así y se convierte en sólido. Conclusión, la A es de alta demanda cognitiva. ¿Se dan cuenta? Y así vendrá una serie de casos. Nosotros en el mundo del trabajo, con interactuar con los maestros, hacemos una diversidad de casos, intuyendo que pueda venir en sus exámenes para los maestros que están presentando. Quiero acabar con esto, colegas. Concéntrese y léanlo lo que dice este señor. ¿El mensaje? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que decía? ¿Qué tal lo que decía Simón Rodríguez? Simón Rodríguez fue asesor de Simón Bolívar. Murió hace años. Pero él, sin embargo, él ya hablaba del futuro de la educación. Y él pensaba en una educación científica, pensaba en una educación autónoma. Cuando él dice, enseñen a los niños a hacer preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón. Está hablando de la reflexión, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos. Entonces no hagamos, por ejemplo, los maestros, dicen, oye, haz tu programa igual que el año pasado, nomás, la misma tontería, han cambiado unas cosas y lo cambia de fecha. Entonces estamos haciendo el papel de estúpido.
El otro, oye, hace eso porque ese director, si no, nos va a informar a la UGEL. Entonces estás haciendo el papel de limitado. Entonces, lo que estás buscando acá es tener una acción autónoma, reflexiva. Con eso termino, colegas. Muchísimas gracias. Disculpen tal vez el inconveniente que hubo. No sé quién me rayó mi pantalla. A ver, ¿quién sería el que rayó? Acá lo puede borrar porque